que son las presas y dentro de lo que ha sido todo el devenir, el avanzar en el conocimiento por parte del ser humano acerca de las presas, como lo habíamos comentado en la clase anterior, ha habido una evolución importante, una evolución interesante de cómo se ha avanzado hasta la década de los 60, 70 todavía, incluso algunas presas de los 80. La práctica usual en la ingeniería de presas, y sucede mucho todavía hoy en día en la ingeniería de carreteras, en todo lo que son terraplenes, en todo lo que significa la construcción con materiales térreos, era usar enrocamiento a volteo. El enrocamiento a volteo fue una práctica muy socorrida por muchas presas. Hoy en día, si ustedes revisan y les toca ver la infraestructura hidráulica de México, el 85-90% de las presas construidas era con enrocamiento a volteo. Y muchas presas se construyeron solamente con enrocamiento a volteo. Es el caso de la presa Salt Springs en los Estados Unidos, Coxwell, Colruyt, Wishom, New Xeker, Paradela, que ahorita vamos a ver en qué consiste en Portugal, también se construyó con enrocamiento a volteo. Y curiosamente, ya en los 60 en México, construimos presas de enrocamiento a volteo como el Infiernillo. El Infiernillo, jóvenes, ha sido un proyecto para la ingeniería de presas que ha sido un ícono por sus condiciones, y ahorita las vamos a comentar en qué han consistido. Y en esos años 60, 70, a nivel mundial empezó a surgir la idea de por qué no compactábamos el enrocamiento. Y además surgió, como se los comenté en la clase anterior, la idea de que no conocíamos del todo los enrocamientos y su comportamiento, particularmente cuando quedaban sumergidos en el agua. Y entonces hubo una tendencia muy fuerte a tratar de conocer ese comportamiento por toda la experimentación que hizo Marsal y que hizo Marsal en México y Casagrande en los Estados Unidos. Y ellos generaron, idearon, fabricaron, construyeron lo que se llama una cámara triaxial gigante. En esas cámaras pudieron reproducir muestras de roca de 1 metro o más, o sea, una roca pesa pues, más que el concreto, 2.5 toneladas por metro cúbico. Entonces, una roca esférica de 1 metro tenía un peso de casi 1,5 toneladas, 2 toneladas, dependiendo qué tan denso fuera el grano de la roca. Y entonces eso no se probaba en laboratorio. Yo les diría que hoy todavía haría falta un complemento a esta campaña de experimentación. Y entonces lo que hicieron Casagrande y Marsal fue fabricar esa cámara triaxial gigante y empezar a probar los enrocamientos en esa cámara triaxial gigante. Y se dieron cuenta ellos, y se dieron cuenta también en Estados Unidos, ingenieros como el mismo Terzaghi, como Barry Cook, de que en un momento dado era perfectamente factible compactar los enrocamientos y mejorar fuertemente, sensiblemente,
las condiciones geomecánicas, es decir, el ángulo de fricción interna, es decir, la cohesión no, porque a fin de cuentas un enrocamiento no tiene cohesión, los materiales granulares no presentan cohesión, pero sí presentan, sí presentan una mejora sustancial en la fricción interna que los rige. Entonces, en la ecuación de Coulomb, en la que el esfuerzo es igual a la parte del ángulo de fricción por el área y el otro componente de la ecuación de Coulomb es la plasticidad de los materiales de las arcillas. En este caso, de los materiales granulares, solo pinta el esfuerzo que resiste exitosamente el enrocamiento, es decir, la fricción. Entonces cambiaban, incrementaban significativamente los ángulos de fricción. En las presas construidas en los 70s y en los 80s, ya empezó a darse este fenómeno de colocar o de construir con enrocamientos compactados. Está en Oroville, en Mica, en Canadá, y en Chicoacé, en México, todavía, más bien se colocó un híbrido entre compactado y no compactado. Ya se estaba reconociendo la necesidad de compactar los enrocamientos, pero a partir de estos años 80, prácticamente todas las presas del mundo empezaron a compactarse fuertemente. No hay que dejar de reconocer que muchas presas que todavía se construyen siguen las modas de los ingenieros antiguos, entonces dicen, no, yo no compacto el enrocamiento. Esto se lo van a encontrar ustedes fuertemente, insistentemente, frecuentemente, el que haya gente que diga, no, yo no evoluciono, yo no cambio mis procedimientos constructivos, yo no cambio mi forma de diseñar y de construir y de que se comporten las estructuras, y yo me quedo como lo hacíamos durante, ahora sí que 50 años, 80 años, toda la vida. Van a encontrar gente que en un momento dado es muy aventada y va a decir, no, yo cambio todo, venga, lo nuevo, pero y van a encontrar gente, y ojalá sean ustedes de esos equilibrados, ¿no? Hay que reconocer cuando viene un desarrollo tecnológico importante, trascendente, que sí sirve, que sí se puede aplicar, y entonces eso se hay que aplicar. Entonces, aquí está la presa más alta de los Estados Unidos. Se construyó en 1968, fue la presa Oroville Dam, con 244 metros. Esta tuvo un problema de comportamiento en el vertedor hace 3 años. Estuvieron a punto de perder completamente este gran embalse que está en la zona de San Francisco. México construyó su presa más alta de 260 metros. Y aquí, si ustedes ven, tanto Oroville como Chicoacén son presas de enrocamiento a volteo, y el material, la impermeabilidad, lo que se llama en la ingeniería de presas jóvenes, el plano de estanqueidad, lo da el núcleo de arcilla. El núcleo de arcilla está ese es, por ejemplo, el terraplén. Entonces, lo que se hace es construir aquí un terraplén interior, no tan alto como la corona de la presa, y este material que estoy pretendiendo sombrear, no creo que me está fallando el pulso, esto es núcleo de arcilla. El núcleo de arcilla es un material que tiene una permeabilidad 1 por 10 a la menos 6,
centímetros sobre segundo, y entonces cuando el agua llega y satura, llena la presa, lo que se le llama núcleo impermeable o pantalla impermeable o corazón impermeable, porque lo que contiene el agua es este material, es esta arcilla, ¿sí? ¿Qué hemos hecho o qué se ha hecho en la ingeniería para proteger a la arcilla? Si el nivel de aguas arriba baja muy rápidamente, ustedes como comprenderán de su clase de mecánica de suelos, saben que una arcilla se satura y se forma aquí una línea de corriente superior. Esa línea de corriente superior tiene una forma parabólica y se calcula con la parábola de Coseni. Y deben ustedes haber visto en sus clases de hidráulica 2 y de hidráulica 1 que un flujo en un material poroso, en un suelo, establece unas líneas de corriente que permiten calcular la filtración del agua que está pasando por ese material impermeable, y también pueden calcular lo que se llaman las líneas equipotenciales, que tienen igual energía, igual carga de potencia. Bueno, entonces, lo que hacemos con este núcleo impermeable es garantizar que el agua en un muy alto grado se quede estancada y retenida, aquí como está en la fotografía. Pero no deja de haber filtración hacia aguas abajo, no deja de existir filtración hacia aguas abajo. Y cuando se tiene un vaciado rápido en el embalse, jóvenes, cuando por algún motivo el vertedor, las máquinas o un desagüe de fondo se hace funcionar, el nivel aguas arriba puede bajar en algunas cuantas horas, días o semanas. También puede subir, ¿eh? Entonces se llama llenado rápido. Cuando se produce este vaciado rápido, el corazón impermeable se queda saturado. Y entonces ahí se trata con toda la teoría de suelos saturados. Ustedes vieron en sus clases de mecánica de suelos y de comportamiento de los suelos que una vez establecidas las líneas equipotenciales y las líneas de isovelocidad, les da una red de flujo. Esa red de flujo ocasiona o puede ocasionar que una partícula de agua que está en esa red, en ese material impermeable, que tiene una cierta energía sobre un plano de referencia. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que la energía en sí es un tirante, es la altura que tiene con respecto al plano horizontal de comparación, más la carga de velocidad. Obviamente, dentro del núcleo impermeable la carga de velocidad es muy reducida, pero tienen una energía muy grande. Si esa partícula de agua en un momento dado, por todo el empuje hidráulico, sale hacia aguas abajo, y entonces empieza a generar un camino, un tubo pequeño, un tubito, ¿sí? Si atrás de esa partícula vienen otras, y sobre todo las partículas de agua con esa carga, con esta energía, en un momento dado rompen la resistencia a la fricción del suelo, y entonces empieza a llevar las partículas del suelo. Y entonces en ese momento a ese fenómeno, ustedes lo vieron en sus clases de mecánica por los suelos, se le llama tubificación. La tubificación es un grano de suelo que en un momento dado ya no tuvo la resistencia suficiente a la fricción y sale por el conducto hacia aguas abajo. El problema no es que se tubifique o que se tenga una tubificación incipiente, inicial. El problema es que se vaya haciendo grande, vaya incrementándose fuertemente, y entonces viene el colapso total del núcleo del núcleo impermeable.
Ese colapso, insisto, a ese fenómeno se le llama tubificación, y un muy alto porcentaje de fallas de presas en el mundo ocurrieron por tubificación. Muy, muy alto, porque los ingenieros prácticos eran muy dados a poner el núcleo impermeable y a no protegerlo. ¿Qué se hizo para lograr la protección de los núcleos impermeables? Les he comentado en clases anteriores que un brillante ingeniero americano, Carl Terzaghi, empezó a revisar y empezó a ver que en un momento dado lo que había que hacer era defender al núcleo impermeable de la pérdida del suelo, no del paso del agua. El agua iba a pasar, ¿sí? O sea, ustedes recuerdan que de sus clases de flujos por los suelos, que el gasto en un medio poroso, Q, es igual a K por I por A. K es el coeficiente de permeabilidad que estamos analizando, y el gradiente hidráulico, y A el área que están ustedes revisando o analizando. El gradiente hidráulico es la carga potencial delta H entre L, o sea, el gradiente hidráulico es esta carga potencial. Entonces, este es el gasto que puede pasar en un medio permeable, en un medio que tiene una cierta permeabilidad y una cierta condición en la que se presenta el escurrimiento. ¿Qué hizo Terzaghi? Terzaghi lo que dijo: yo voy a retener estos granos de arcilla que están compactados y que se les dio una energía de compactación, y entonces puso aguas abajo aquí, un filtro de arena bien graduada, arena bien eh, cribada, arena tamaño máximo de 3/4, de 1/4 pulgada. Les voy a dar las características exactas de la arena. Y la arena lo que hace, muchachos, es que detiene al grano de suelo, detiene a la arcilla, no al agua, porque la arena, como ustedes perfectamente lo entienden, es mucho más permeable que la arcilla. Si la arcilla tiene 10 a la menos 6, la arena puede tener 10 a la menos 4, 10 a la menos 3 centímetros por segundo. Pero la arena sí detiene al grano de arcilla. Y entonces, hoy en día, a las presas de materiales graduados se les conoce así, materiales graduados, porque independientemente del enrocamiento que antes se colocaba a volteo y ahora se compacta, se le coloca el núcleo, perdón por esa raya vertical, el núcleo de arcilla, y aguas abajo del núcleo de arcilla se le coloca un filtro, y aguas arriba también. ¿Por qué aguas arriba también? La respuesta es porque aguas arriba puede haber este vaciado rápido que les comenté hace un momento. El agua en el embalse sí puede bajar muy rápido, y no baja igual de rápido la carga potencial en la arcilla. Eso se tarda meses, semanas, días. Entonces también hay que protegerlo aguas arriba del, del flujo con potencial. Y evidentemente, además de los filtros, luego la costumbre es poner aquí un material que se le llama de transición, un material que es grava, roca, de banco que no se compactaba, y luego se coloca una chapa de enrocamiento, que es esta roca, está hasta de 1 metro de diámetro, 1,20 m, que antes tampoco se compactaba y que con las presas nuevas ya se compacta. Este es el concepto, jóvenes, de las presas de materiales graduados. Entonces, cuando yo hablo de una presa de materiales graduados, siempre va a tener su núcleo de arcilla, sus filtros, sus respaldos con materiales de transición, y aguas arriba, enrocamiento. En la evolución en el diseño, antes no se usaban ni los filtros ni los materiales de transición, solo se usaba el núcleo de arcilla y estaba muy expuesta a fallas.
Y posteriormente lo que se ha hecho es hacer el enrocamiento cada vez más denso, cada vez más compactado, y entonces se llegó a la evolución que aguas arriba pusiéramos una cara de concreto convencional, concreto hidráulico, ¿sí? Y abajo del concreto hidráulico, toda la sección de la presa quedara como una presa de enrocamiento compactada. Lo que hicimos después fue ponerle una mayor intensidad en la compactación aguas arriba, un valor intermedio en la parte central y un menor valor de compactación en la parte de aguas abajo. Pero hoy en día las presas de enrocamiento con cara de concreto y las que hemos construido en México, Aguamilpa, Cajón, Yesca, Santa María, que se está construyendo ahorita por parte de la Conagua en Sinaloa, tienen este principio. Colocamos el material impermeable con una cara de concreto aguas arriba, pegado al talud aguas arriba, no como las de materiales graduados, que el núcleo impermeable estaba en la parte central de la presa. Y todavía hay otra tendencia. Es que ya ven cómo somos los ingenieros de inventores y de inquietos. La otra tendencia hoy en día es que en lugar de esta cara de concreto aguas arriba se quita y en lugar de este núcleo de arcilla se pone un núcleo de asfalto, de concreto asfáltico. Es un concreto asfáltico de mucha calidad, muy bien, con muy buena granulometría, con una muy buena mezcla del concreto asfáltico, pero que es más impermeable que la arcilla y que tiene varias ventajas. También lo vamos a ver en clase a manera enunciativa. Pero lo que ahorita está pasando la gran tendencia en el mundo es construir presas de enrocamiento con cara de concreto, si es que vamos a hablar de materiales sueltos, presas de gravedad con concreto compactado con rodillos, si es que estamos hablando de presas rígidas, y presas de arco donde se necesita. Y llegamos al infiernillo. Antes de entrar al infiernillo, ¿alguna observación, comentario, duda? La presa Chicoacén ha sido por muchos años la presa más alta del mundo de enrocamiento, porque prácticamente toda la parte, tiene un núcleo impermeable, tiene sus filtros, no lleva materiales graduados, sino que lleva enrocamiento en toda la sección. Entonces, presa de enrocamiento con cara de concreto ha sido la más alta del mundo por muchos años, de los 80s hasta ahora. Los chinos hicieron una presa, lo vamos a ver, que se llama Noshadu. Nos ganaron por 50 centímetros de altura, querían romper el récord y tener ellos la presa más alta del mundo. Así la reportan, así dicen que es, pero la realidad es que se les asentó, como es lógico todo núcleo central. Si no le ponen ustedes una contraflecha, si no hacen que esto esté con una panza hacia arriba en la parte superior, con el tiempo la presa se va a sentar y esa panza hace que la presa alcance la elevación de la corona que queremos en un momento dado manejar. Entonces los chinos no lo hicieron y se les asentó. Ya no es la presa más alta del mundo, pero eso se los digo yo en cortito en los congresos, no, pero a ellos les encanta decir, no, pues tenemos la más grande del mundo. Chicoacén ha sido, bueno, es la hidroeléctrica con la potencia más grande que tiene este país. Tiene 2.430 megawatts instalados. Los chapanecos, no sé cuántos de ustedes sean chapanecos, dicen que el 50% de la energía de México se obtiene de Chiapas. No es cierto. Se obtiene el 50% de la energía hidroeléctrica. Y porque en Chiapas está Angostura, aguas arriba, Chicoacén, luego aguas abajo está Malpaso y aguas abajo está Peñitas.
y entre las cuatro sí dan el 50% de la energía hidroeléctrica, que, por ejemplo, Chicoacén solita da cerca de 5,000 GWH, que es un montón, son 500 millones de dólares lo que produce Chicoacén por año, en una instalación en la que tiene 50 trabajadores permanentes. Prácticamente no sé, sí se tiene mantenimiento, pero no es un mantenimiento continuo y constante como unas máquinas rotatorias en una fábrica o algo así, ¿no? O sea, produce un montón de lana. Es una empresa bien construida, aguantó sin problemas el sismo del 7 de septiembre del 2017, 8.2 grados Richter en la zona de subducción de Chiapas. Ya está muy seria, está muy guapa, funciona muy bien. A mí me tocó entrar a la CFE cuando se estaba construyendo la primera etapa de Chicoacén y luego me tocó ya como coordinador de proyectos hidroeléctricos ampliar Chicoacén a toda su capacidad. Al principio se colocaron 1,500 megawatts, al final llegamos a 2,430 megawatts. Bueno, así como Chicoacén es la joya de la corona, el orgullo de la energía hidroeléctrica de México, el Infiernillo ha sido la escuela, la gran escuela de la ingeniería de presas en México. Se construye en 1965. Vean un poquito alguna diferencia. Chicoacén, esta es la cortina, esta es la cortina. La obra de toma está en la margen derecha y son 8 unidades de 300 megawatts. Sí, las unidades más grandes del mundo son Itaipú, las de Itaipú y las de Tres Gargantas, que tienen 700 megawatts de potencia nominal. Aquí, en su momento, cuando las construimos y fabricamos en los 80, eran de las más grandes del mundo. Itaipú se acababa de terminar, y Tres Gargantas todavía no se acababa. Pero Chicoacén tiene turbinas grandes. También en México ya superamos el tamaño de turbinas. En la presa Huamilpa son turbinas de 360 megawatts y en el Cajón y la Yesca son turbinas de 375 megawatts. Chicoacén tiene 8 de 300. Aquí está el canal, la hora de toma, el canal de llamada de la hora de toma. El agua entra aquí se alcanzan a apreciar las grúas viajeras para operar la hora de toma, y la obra de excedencias o vertedor, que también lo vamos a ver en clase y cómo dimensionarlo, está acá, está en la margen izquierda, son 3 túneles. La diferencia de Infiernillo es que si ustedes ven aquí viene el río Balsas y tiene aquí un meandro, y se aprovechó este meandro, se construyó una presa más chaparra que Chicoacén. Infiernillo tiene 157 metros de altura. La casa de máquinas son 6 unidades de 180 megawatts, está en la margen izquierda, y el vertedor, la obra de excedencias por donde sale el agua cuando se tienen volúmenes en exceso en el embalse, está también en la margen izquierda. Les quiero comentar que hoy en día el Infiernillo se decidió abrir el vertedor el día sábado, ahorita está descargando por el vertedor. Si a alguno de ustedes les gusta o se van a dedicar a las presas, ver el agua en movimiento en los vertedores es fantástico. Es el sueño, yo creo que de todos los ingenieros hidráulicos, ver cómo el agua con, con, con grandes gastos que significan fuerzas enormes se mueve, se desplaza, sale y lo hace con la geometría que nosotros indicamos, con la distancia, la velocidad que nosotros indicamos. Entonces realmente es muy padre cuando vemos el agua en movimiento. Entonces el agua en movimiento, por ejemplo, de
de varios vertedores es espectacular, sobre todo cuando se tienen gastos importantes. Ahorita estamos sacando 1,000 metros cúbicos por segundo de cada uno de los vertedores y estamos con las unidades a plena carga, porque Infiernillo está lleno, el agua está al Namo, y está ahorita en formación un huracán en el Pacífico que tiene 90% de probabilidades de volverse un huracán grande. Ahorita todavía es tormenta tropical y va a subir por el Pacífico. No va a pegar de lleno en territorio mexicano, pero acuérdense ustedes, muchachos, que las bandas, el huracán es un movimiento circular. Entonces los brazos circulares tienen un montón de agua y ya las presas están llenas, se están desfogando, estamos sacando el agua por los vertedores. Infernillo se construye 1965. El precursor de la construcción de Infernillo fue el ingeniero Fernando Iriart. Es una presa de enrocamiento con un núcleo de arcilla similar a Chicoacén, más chaparra. Y en el 65 se tenían, cuando se diseñó, 9 años de registros de gastos máximos en el río Balsas. Abajo de Infiernillo está la presa de la Villita y pegadito a la Villita está la descarga al mar. O sea, ya es la última parte de la cuenca. La cuenca del río Balsas es una de las más grandes, tiene 108,000 kilómetros cuadrados, pero la más grande es el río Bravo. El Bravo tiene casi 220,000 kilómetros cuadrados del lado mexicano y tiene en total casi 460,000 kilómetros cuadrados si consideramos Estados Unidos y México. Pero esta es la segunda o la tercera más grande de todo el país. Esos 108,000 kilómetros cuadrados ahorita, jóvenes, están llenos de agua del huracán Grace, de la perturbación de la perturbación tropical de la semana pasada, que subió paralelo a todo el Pacífico y dejó agua en todas las presas. Entonces el agua se precipita en las áreas, en los embalses, en las cuencas, y empieza a escurrir. Eso es lógico, ¿no? Y ustedes saben que hay una definición de tiempo de concentración. Ese es el tiempo que se tarda una partícula de agua en llegar desde el punto más alejado a la cortina. Aquí, como es una cuenca tan grande, es un tiempo de concentración muy largo, muy importante. Y ese tiempo de concentración viene en todo el embalse y va ocasionando que, aunque tengamos ahorita vertedores abiertos, la presa está subiendo a razón de 4 centímetros por hora, 5 centímetros por hora, pero si ustedes ponen 7 días de 24 horas, vamos a encontrar valores cada vez más altos en el embalse. En el 65 se construye, como les digo, el Infiernillo fue de las más altas del mundo en su tipo, en su momento. Teníamos solo 9 años de registros, ahorita ya tenemos 9 más 35 son 44 más 21, ya tenemos casi 67, 57 años, 55 años de registro, 56 años de registros, ya tenemos un registro bastante más sólido, pero no, 67 años de registros, pero a fin de cuentas se tenían solo 9. Los hidrólogos en su momento calcularon la avenida máxima probable, que ustedes saben calcularla, no, en aquel entonces no se usaba la avenida máxima probable, la avenida asociada al periodo de retorno de 10,000 años, que se calcula con métodos estadísticos, se calculó en 25,800 metros cúbicos por segundo. Ustedes recordarán de su clase de hidrología que lo que hacen es que grafican los gastos en las ordenadas y en las abscisas ponen
parámetro del logaritmo del periodo de retorno entre el periodo de retorno menos 1. Y entonces, a ustedes les da como resultado que tienen aquí un montón de puntos que son los gastos máximos históricos. Se usan las distribuciones de probabilidad de gastos extremos, generalmente Gumbel, puede ser la distribución exponencial, puede ser gamma. Y lo que hace, lo que hacíamos y lo que se hacía en aquel entonces, es que se encuentra la recta que mejor o que mínimo error cuadrático tenía alrededor de los puntos observados. Y aquí se fijaba el periodo de retorno de 100, de 1000, de 10,000 y de 100,000. Hablar de periodos de retorno de 100,000 no tiene sentido. Es una barbaridad, no sucede. El de 10,000 ya tampoco sucede. Pero lo que también sucede es que vamos a suponer que que este fuera 100, este 100. ¿Sí? La siguiente escala logarítmica es 1000, este es 10,000. En menos de 100 están todos los gastos históricos, todos. Y con esto obteníamos una inferencia a 10,000 años. También creo que le exagerábamos, ¿no? Hoy en día, el doctor Ramón Domínguez Morán del Instituto de Ingeniería ha dicho con el doctor González Villarreal que en lugar de tener todos estos gastos asociados con una sola recta, se use el criterio del máximo ascenso matemático y considerar los valores verdaderamente fuertes y grandes y entonces encontrar el mínimo error cuadrático con dos rectas, con una recta que abarca la parte de los gastos históricos y luego con una recta que pasa por los valores máximos. Y esto lo que nos está ocasionando es que nuestros gastos calculados, acuérdense que esto es el logaritmo del periodo de retorno entre el periodo de retorno menos 1. Entonces, los gastos calculados originales que eran aquí, pues ahora ya se vuelven gastos más grandes, gastos más altos. Había un gerente de la Comisión Nacional del Agua, Antonio Acosta Godínez, que usaba la teoría general de valores extremos. Me da la impresión que su clase de hidrología la debieron ver, pero no estoy tan seguro, porque usa números gamma, distribuciones gamma, y matemáticamente hablando son bastante más latosas. No sé si las vieron o las vieron en su clase de estadística para hidrología. Pero lo que sí es cierto, jóvenes, es que cuando esto tenía 9 años de registros, aquí se calculó que esto eran 25,800 metros cúbicos por segundo. Resulta que la presa se estaba acabando de construir, hoy, eso es 5, es 25,800. No crean que es pulso de maraqueros porque no le hago muy bien con el lápiz del ratón. Miren qué feo 8. Bueno, 25,800. Cuando pasa el 67, ya la presa se acabó en el 65, en el 67 viene un gran huracán del Golfo de México que se llama el Viula. Y por azares del destino, jóvenes, el Viula cruza el territorio mexicano y se pasa hacia el Pacífico y da la mayor afectación hasta ese momento del Pacífico. Y solamente 2 años después, solo 2 años después, estábamos teniendo en el Infiernillo un gasto de 28,000 metros cúbicos por segundo. Era brutal, brutal, o sea, estábamos en la 10 milenaria, se le dice la 10 milenaria, ¿no? Porque está asociada al periodo de retorno de 10,000 años. A ver, una precisión, nosotros habíamos calculado que TR 10,000 eran 28,000
y el Viula en el 67 metió 25,800. De todas maneras, es una barbaridad. Porque cuando un vertedor está alcanzando el periodo de retorno de 10,000 años, prácticamente lo que decimos en el argot de la ingeniería es que está viniendo el diluvio universal. O sea, estaba mal calculado, ¿no? Luego vino el tiempo y después de esa gran avenida, bueno, esa gran avenida del 67, cuando entran los vertedores, entra y forma, genera, provoca un fenómeno que se llama cavitación. Lo vamos a ver, lo vamos a ver en clase con detalle, pero a fin de cuentas, el layout, el esquema de las obras que en un momento dado se habían construido, el esquema que se tenían de las obras en ese momento, habían determinado que la energía específica en la plantilla del vertedor, que ustedes saben perfectamente de su clase de hidráulica, que es Y más B cuadrada entre 2G. La energía específica que se tenía en el codo inferior, o sea, aquí está el canal de llamada, aquí entra en el túnel vertedor, cae casi 130 metros, 120 metros, y llega a una rama horizontal. En la rama horizontal teníamos una energía específica, Y más B cuadrada en 2G, altísima. ¿Qué sucede con el fenómeno de cavitación? Que la energía, como ustedes saben, no se crea ni se destruye. O sea, la energía en un momento dado potencial, toda la energía que es desde el punto de salida de los vertedores hasta el embalse es una gran carga. Si la presa tiene 157 metros, esto tiene 140 metros, porque es del canal de llamada más el embalse. O sea, tiene 140 metros de carga. Esa no se puede destruir, pero se tiene que disipar. Entonces, esta energía es constante. Y lo que sucedió en el infiernillo en aquel entonces es que los túneles funcionaban a superficie libre, como hoy en día siguen funcionando a superficie libre. Y se tenía una carga de velocidad aquí abajo altísima. Se tenían velocidades casi de 40, 45 metros por segundo. Entonces, este término de la energía específica se iba para arriba, se iba muy alto. ¿Sí? Y ustedes acuérdense que el Y o la Y, el tirante, a fin de cuentas, en una vena líquida, en un tirante, Y es igual a P entre gamma. ¿Sí? Es decir, es la presión entre el peso específico. Entonces, si este término de la velocidad se iba muy alto, lo que hace el agua físicamente es que el término de la presión, para tratar de compensar que este valor es inamovible, el término de presión baja. Pero baja tanto, se vuelve tan bajo, que en un momento dado se alcanza lo que se llama la presión de vaporización. En la termodinámica, la presión de vaporización lo que significa es que el aire o el gas contenido en un fluido produce una implosión. Esa implosión es la cavitación. A esa implosión se le llama cavitación. Es tan bajo que esto es menor que cero, mucho menor que cero, menor que 10 metros de columna de agua, o sea, se vuelve menor que cero. Entonces, la partícula de agua que viene en la plantilla, sí, esta es la plantilla y este es el tirante, toda el agua que viene aquí en una velocidad tan alta, tienden a adquirir una presión muy baja.
esa presión es tan baja que este término de la presión, como les digo, baja a menos de 10, baja de cero, y se provoca una implosión. El aire que viene en el flujo implota. Implota tan rápidamente que son casi 5,000 ciclos por segundo. O sea, cada segundo hay 5,000 implosiones de la masa del aire en el flujo. Y es tan alto el fenómeno, tiene un esfuerzo tan grande que alcanza casi 5,000 kilos por centímetro cuadrado. Ustedes saben que, por ejemplo, el acero alcanza a esfuerzos de ductilidad 2,400 kilos por centímetro cuadrado, pero a esfuerzos de compresión pues, alcanza valores de 4,500, casi 5,000 kilos por centímetro cuadrado. Cuando ustedes hacen cavitar una bomba, los álabes de una bomba que son de acero, se destruyen los álabes de las bombas. Hagan de cuenta que se vuelven todas cacarizos, todos agujerados por la cavitación. Es un fenómeno brutal que no se conocía. Se había estudiado mucho para máquinas hidráulicas, para las bombas. No se había descubierto y no se había analizado y no había sucedido en las obras civiles, porque en obras civiles anteriores éramos lo suficientemente prudentes como para no poner cargas tan grandes. Acuérdense que según Coriolis la velocidad es raíz de 2GH. Entonces ustedes, en la medida que su carga es más grande, van a tener velocidades más altas, y velocidades más altas en forma, vamos, un poquito simple pero cierta, ocasiona que las energías específicas en un momento dado se reduzcan a tal grado que se provoca cavitación. Y ese fenómeno pasó en el Infiernillo. Nosotros hicimos el esquema de los vertedores de Infiernillo siguiendo la tendencia de los americanos, que habían hecho la presa Hoover, la presa Glen Canyon y la presa Yellow Tate sobre el río Colorado, y las hicimos igual que ellos. Dijimos, mira, pues nos ahorramos el túnel de desvío. Generalmente los túneles de desvío, después de que sirven para construir la presa, se quedan ahí, o pocas veces se usan como desagües de fondo, pocas veces se usan como conducción de casas de máquinas, casi siempre se quedan desocupados. Entonces dijimos, oye, pues los vamos a usar. Sí, nada más que no contábamos con el pequeño inconveniente que esto cavitaba. ¿Qué provocó esta cavitación, jóvenes, de 5,000 ciclos por segundo y 5,000 kilos por centímetro cuadrado? Provocó una situación en el codo inferior. O sea, el túnel venía así, el túnel vertedor venía así. La cavitación más fuerte fue aquí, en el cambio de dirección, porque es el punto más bajo. Tuvimos erosiones de roca y concreto de casi 15 a 18 metros de profundidad, y del orden, son túneles de 10 metros 50, que excavados eran de 13 metros. En todo lo ancho del túnel, les voy a mostrar una foto de cavitación en Glen Canyon y similar al Infernillo. Esta gran erosión, porque esto es erosión por cavitación, esta gran erosión ocasionó que el flujo que venía por aquí sí perdía energía. Perdía energía porque llegaba a este hoyo, y se provocaba que un gran salto, una gran ondulación. El túnel seguía hacia aguas abajo, y en la salida tenía una cubeta de esquí, un salto de esquí. El agua venía y muy bonita, brincaba el salto de esquí y despegaba. Cuando ya cavitó, el salto de esquí se pegaba, o sea, no, perdió tanta energía que ya no era capaz de despegar en el salto de esquí.
la erosión tan fuerte y tan grande del Infiernillo ocasionó ese problema que lamentablemente hoy en día sigue latente. Por eso hoy en día estamos abriendo el Infiernillo a 1000 metros cúbicos por segundo, cuando es capaz de extraer 10.500 entre 3, casi 2.750 metros cúbicos por segundo por túnel. Y ahora que ya me tocó la Subdirección General Técnica, donde una de las principales responsabilidades de esa subdirección es la seguridad de las presas, ahora ya les pedí a la gente de CFE, que yo antes fui gente de CFE, pero le pedí a la gente de CFE, pongan aireadores. Los aireadores, lo que hacen, jóvenes, los aireadores son unos escalones que se ponen aquí en la rápida y se ponen en toda la periferia del túnel. El túnel es circular, se pone en toda la periferia del túnel y el aireador sale a la superficie. El aireador lo que hace es que mete aire, como su nombre lo indica, mete aire al ducto, lo pone y lo lleva a la parte inferior del flujo, y entonces aquí genera un escalón, ¿sí? Y esto tiene aire. El aire cambia la concentración del aire que lleva la vena líquida. El aire lo que hace y lo que calculamos es que provoque por lo menos que el flujo tenga un 8% de aire, y entonces se inhibe el fenómeno de cavitación. Ya hay tanto aire dentro de la vena líquida que ya no se produce la cavitación. El agua puede bajar y viajar a velocidades altas, pero la cavitación como tal se inhibe. Ese fenómeno lo estudiaron desde el punto de vista termodinámico y físico varios investigadores en Estados Unidos. Colgate, tiene nombre de pasta de dientes. Y alguien que lo estudió también, curiosamente, fuertemente, importantemente, fue el hijo de Albert Einstein. Se dedicó a la ingeniería de ríos y a la ingeniería hidráulica. Y entonces lo estudiaron ellos, lo estudió un señor Gendron, y en México hubieron dos investigadores que se metieron muy, muy fuerte en el fenómeno de cavitación. El doctor Gabriel Chávez Aldape y el doctor Felipe Arguín, ambos vivos, ambos todavía con mucho que aportar. A Felipe, CFE, en aquel entonces yo estaba en comisión, patrociné un estudio de laboratorio en el que había una bomba que reproducía como si tuviéramos 150 metros de carga y velocidades hasta de 60 metros por segundo. La reproducíamos en un canal, y la tesis doctoral de Arguín hace eso, prueba las geometrías, qué escalón, de qué tamaño tiene que ser, qué dimensiones, qué forma, cuál es la mejor condición para inhibir, para provocar la entrada del aire e inhibir el fenómeno de cavitación. Es muy interesante. En el libro incluso de Felipe Arguín está el criterio que marca Chávez como el criterio de diseño para evitar precisamente el fenómeno de cavitación en vertedores. Con ese criterio yo diseñé los vertedores de Aguamilpa, del Cajón, de La Yesca, de Peñitas, y funcionan muy bien. La verdad es que funcionan muy bien. El Infiernillo no se cambió. Una de las razones, muchachos, fueron los celos profesionales. Había unos investigadores que en México, lo que les decía al principio de la clase, ¿no? Investigadores que dicen, no, 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 lo que se está descubriendo no es cierto, no sirve, y hasta que no se demuestre el 100%, no lo vamos a aplicar. Y no lo permitieron. Influyeron en la gente que tomaba decisiones, en Iriart, en Marsal, y dijeron, no, 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 no los pongan porque Sánchez Briviesca no quiere. Y la realidad es que eso hace daño a la ingeniería de México.
no se les olvide que estamos ante fenómenos, que estamos ante situaciones que en un momento dado suceden como fenómenos físicos. Las presas lo que tienen es que son el experimento natural uno a uno, es un experimento grandote, enorme, brutal. Y entonces lo que hay que tener es un poco la valentía, ser osados, si a ustedes les toca la toma de decisiones, y decir, oye, vamos a experimentarlo, vamos a ver cómo se comporta. Y está demostrado en el mundo, cuando veamos la clase de diseño de vertedores, van a ver la gran cantidad de empresas en el mundo que tienen aireadores y que funcionan y resuelven el problema. Bueno, hoy en día, yo ya cité a la gente de Comisión Federal para decirles, quiero que le pongas un aireador por túnel, van a poner dos, yo iba por uno, y van a poner dos por túnel. O sea, el túnel en esta rápida va a tener un aireador aquí arriba y va a tener en el codo inferior, van a tener un aireador aquí abajo. Obviamente, muchachos, me faltó decirles que todo esto se tuvo que reparar a muy alto costo, ¿eh? Concreto, inyecciones, ancla, se puso concreto epóxico, se trató de reducir, porque había una teoría de que las juntas ocasionaban la separación. No es cierto, era la cavitación. Igual que en el vertedor de Malpaso, también un grupo de diseño, no quiero culparlos, ¿no? Porque no lo hizo de mala voluntad la gente. Pero diseñaron mal el vertedor de Malpaso y ustedes van a ver, les voy a platicar igual que aquí del Infiernillo, la experiencia de Malpaso fue una experiencia catastrófica, o sea, unas losas de vertedor de 9 metros de largo, 3 de espesor y 6 metros de ancho, apiladas, así amontonadas como si fueran barajas de pócar, así todas al final del tanque amortiguador. Y ahorita ese vertedor, yo estando en Comisión Federal, lo corregí. Ahora mi esperanza es corregir este Infiernillo, porque también corregí Angostura, y les voy a platicar porque todos estos casos, jóvenes, son casos muy interesantes de lo que se llama el retroanálisis. Un retroanálisis significa que una estructura que está construida, ustedes la analizan, la miden, encuentran sus deformaciones, deducen sus esfuerzos, ¿sí? Pocas veces podemos poner celdas de presión, pero podemos, y entonces medimos directamente esfuerzos. Pero lo que quiero dejarles a ustedes como una inquietud muy importante es que se necesita hacer retroanálisis, se necesita revisar lo que pasó, revisar en dónde cometimos errores. Para eso es muy importante volver a plantear los diseños, por ejemplo, con programas nuevos, ¿no? Voy a revisar ahora con el Hydra, voy a revisar ahora con el Flow 3D o con el FLAC 3D, ¿no? La parte estructural, o vamos a revisar con programas de geotecnia la estabilidad o los deslizamientos. Háganlo. Y para eso las tesis se vuelven fundamentales, ¿no? Hay fallas icónicas de presas en el mundo. En 1963 falló Malpasset en Francia. Le falló tanto y tan fuertemente a un ingeniero, a un ingeniero francés, André Coignet. André Coignet, un brillante ingeniero, yo creo que de lo mejor que ha dado la ingeniería del mundo. Le falló la presa de Malpasset, no consideró una falla geológica, con todo respeto, pero pinches geólogos, ¿sabes? Son fatales, ¿no? O sea, de verdad, a veces nos vamos nosotros como ingenieros civiles en la palabra del geólogo, desconfíen del geólogo, ¿no? Lo peor que va a haber es un geólogo que les asegura que la roca es de muy buena calidad y no va a fallar. Eso es peor que un borracho en una cantina saliendo y diciendo, estoy bien, yo puedo manejar. No le confíen a los geólogos. A mí me pasó con la Yesca y se los voy a platicar. Tuvimos un deslizamiento enorme que lo tuvimos que resolver con unas galerías, con unas elipses, unas columnas elípticas a fricción cortante impresionantes por los geólogos, ¿no? Bueno, entonces
Aquí los geólogos no tienen palabra de honor, ¿no? De verdad, no les confío. Pero los geólogos, con la mano en la cintura, les dicen a ustedes, miren, este proyecto está muy bien, no tienen problemas. Yo lo que tradicionalmente hacía, y eso me salvó el pellejo 3 o 4 veces en, en, en mi ejercicio profesional, es que cuando acabábamos los estudios geológicos, yo les pedía un dictamen. Les decía, a ver, fírmame un dictamen y me dices todo lo que encontraste, lo bueno, lo malo, dictamínalo. En general, el geólogo tiende a ser muy optimista, a decir, no, no, la roca aguanta. Pero es que la roca no aguanta, ¿eh? Que las cargas son tan grandes, que las deformaciones son tan altas, o que simple y sencillamente lo que sucede en los deslizamientos, entra el agua a la roca fracturada, cambia el ángulo de fricción. Y ahí, aunque haya arcillas, aunque haya lutitas con cohesiones altas, de todas maneras, con ángulos de fricción muy bajitos, 18, 20 grados, se producen grandes deslizamientos de tierra. Lo vamos a ver cuando les platique todo lo del deslizamiento del 2007. Pero muchachos, de veras, hagan retroanálisis. Si ustedes se van a dedicar el día de mañana pues en una buena parte a lo que hoy se le ha llamado la ingeniería de consulta, la ingeniería forense, que no crean que me gusta mucho, ¿no? Porque como que tiene el sinónimo de muerte, pero la verdad es que, sí, lo hemos dicho, ¿no? Los abogados se equivocan y la gente va al bote, ¿no? Un médico se equivoca y el enfermo se muere, pero se equivoca un ingeniero, por Dios, ¿eh? Hay decenas de muertos, centenas, y si les falla una presa, yo les diría que hay miles o decenas de miles de muertos. Entonces, la responsabilidad que tenemos es enorme, ¿eh? Aquí la prudencia en el momento de los diseños debe de existir, pero no por ser prudentes en un momento dado quiere decir que no hagan o no adopten la ciencia, no adopten el avance. A veces lo que pasa es que la gente no estudia o no conoce o no es capaz de interpretar algo que en la ciencia se está avanzando y que se puede aplicar. Sí, es eso lo que pasó en la cavitación con, con estos grupos que no aceptaban esta solución. Hoy en día, como les digo, lo que estamos haciendo es que vamos a poner 2 aireadores en la rápida del Infiernillo y vamos a poner un cuarto vertedor. Aquí, en la margen izquierda, se va a poner un cuarto vertedor que va a operar frecuentemente y a sacar, va preferentemente a operar ese cuarto vertedor que los 3 anteriores. Y cuando venga una avenida muy grande, pues vamos a operar los 4 vertedores. Hidrológicamente hablando, todavía ha habido un cambio. Yo les platicaba que esto era con 9 años y cuando en el 67 se nos presenta la avenida de 25.800 nos espantamos. Bueno, en el 2013, hace apenas 8 años, vino un huracán del lado del Pacífico que se llamó el Manuel y vino un huracán del lado del Golfo que se llamó Ingrid. Yo ahí sí les pido tengan cuidado, sobre todo ustedes, muchachos. Cuando vienen los huracanes con nombre de mujer son devastadores, son terribles. Nos tratan así como siempre nos tratan mal. No, vienen y se junta el Manuel con el Ingrid. Curiosamente, el huracán del Golfo, con una serie le llaman los meteorólogos corrientes anticiclónicas, hace que se pasen las masas de aire húmedo del Golfo hacia el Pacífico. Y entonces sobre el Pacífico vienen una serie de avenidas espeluznantes. Llega la avenida de diseño de la presa de La Venta en Oaxaca. Es una avenida de 12.800. Ya con el Viula, pues les digo que tenía nombre de mujer que fue enorme, brutal, impactante. Con el Viula se desbordó La Venta.
Se justificó el desbordamiento porque dijeron que una de las compuertas se había acuñado contra el marco de la compuerta. Y bueno, haya sucedido o no, eran 7 compuertas, una dejó de funcionar y el agua pasó por encima. No falló la venta, ¿eh? No falló la venta, porque es una presa de concreto. Si hubiera sido una presa de tierra y roca, hubiera fallado catastróficamente. No falló la venta. Pero en el 2013 cayó una avenida de 16,000 metros cúbicos por segundo. Entonces volvió a fallar la venta. Las compuertas radiales que estaban abiertas, el agua incidió en las compuertas radiales y las arrancó de cuajo hacia aguas abajo. Se las llevó, se las llevó. Entonces, la venta yo les diría que es de las pocas presas en el mundo que han fallado 2 veces y las volvemos como las compañías aseguradoras aseguran la infraestructura con una condición, que se las reponen a las condiciones originales. Y como esa condición existe como un aspecto, una condición sine qua non, o sea, se debe de cumplir en todos los casos a fuerza, entonces no se ha modificado la venta. La venta se tendría que modificar. Bueno, en ese 2013, en la cuenca del Infiernillo, estaban entrando 38,000 metros cúbicos por segundo. Después de que en el Infiernillo nos dimos cuenta que aquí había un brinco, que habíamos llegado a los casi 28,000, que se habían registrado gastos instantáneos con el Viula de 25,800. Resulta que nosotros hicimos un análisis ya con los nuevos gastos y otra vez hicimos un análisis estadístico. ¿Qué sucede con ese análisis estadístico, jóvenes? Sucede que a fin de cuentas, pues ahora van a tener un punto más alto, ¿no? Y entonces ahora su recta de máximo ascenso tiene un punto de inflexión y ahora va a ser más grande. Entonces, hicimos una hidrología y determinamos que la avenida máxima de diseño del Infiernillo debía haberse calculado con 38,200 metros cúbicos por segundo. Ese era 38,000 metros cúbicos por segundo era el gasto de diseño ya actualizado. Ahí cometimos, en mi opinión, un error, porque como no modificamos los vertedores para poder aguantar una avenida de 38,000 metros cúbicos por segundo en la época de lluvias, lo que hacíamos era bajar el nivel del embalse. Y bajar el nivel del embalse significa que no se aprovecha la generación de energía completa. No se aprovecha toda la carga para generar energía. Y esos son millones de dólares para el Estado, para el gobierno mexicano. Hay gente que dice, no, pero es que los del gobierno, la CFE, no lo deben de tener. Bueno, es dinero que entra a la Secretaría de Hacienda, es dinero que entra al presupuesto, es dinero que entra para el beneficio de México. Entonces, con 38,000 metros cúbicos por segundo, la única respuesta fue que don Fernando mandó sobreelevar la presa del Infiernillo y bajar los niveles. Y entonces, eso está fatal, eso no debe ser. En el 2013, jóvenes, entraron avenidas de 36,000 metros cúbicos por segundo. 36,000, eso fue lo medido, lo que se estaba haciendo o estableciendo como medición en los antifuncionamientos, entre los antitránsitos de avenidas. Vamos a ver, y ustedes ya lo saben porque son muy estudiosos, que el tránsito de avenidas nos permite definir si yo uso la avenida máxima registrada y la avenida de diseño, yo encuentro en un embalse, encuentro el nivel máximo del agua, que es el NAME, y encuentro el gasto máximo de salida de esa avenida, que es el gasto de diseño de los vertedores. Entonces,
con esa avenida de 38,000 metros cúbicos por segundo, estábamos o estamos restringidos a que los 3 vertedores actuales permiten la salida de 13,500 metros cúbicos por segundo. Si yo dije una cantidad anterior, me equivoqué, son 13,500. Ahorita se están restringiendo a 10,500, que es lo que les dije, por el efecto de cavitación, todavía más bajo los vertedores. Entonces, estamos diseñando y construyendo un cuarto vertedor que permita operar más alto el embalse de Infiernillo, y con esa operación y el ingreso económico que se tenga se puede pagar la mejora y la rehabilitación de las obras. Hoy en día el Infiernillo debe mejorarse, debe de tener un upgrade, una rehabilitación, una modernización, un estudio más profundo. Yo hoy en día me pondría a estudiar la avenida máxima probable. Para eso necesitamos una serie de mediciones de temperaturas, puntos de rocío, de porcentajes de saturación de vapor en la atmósfera, etcétera. Pero habría que hacerlo para garantizar que esta presa funciona bien. Bueno, además de todo esto y todo este fenómeno de cavitación, que es de verdad es sensacional para los ingenieros hidráulicos platicarles todo esto y los hidrólogos y todo, y no solamente bastando en esto, el 19 de septiembre del 85 a 65 kilómetros de de la presa, en la placa Cocos, se presenta un sismo 8,1 grados Richter, que tuvo en la base de la aceleración de la presa una aceleración de 0,15 de G. ¿Sí? Hoy en día estamos revisando que las aceleraciones que deben tener las presas para su revisión estructural y que soporten sismos debe ser como 0,5, incluso 0,7 de G. Es una aceleración enorme, ¿eh? Ya en China, en una presa de enrocamiento con cara de concreto, ya aguantaron un 8 grados Richter con 0,25 de G. Entonces, en Infiernillo se presenta un 0,15 de G. Un poquito antes allá por los años, por el 2000, se presentó también un sismo muy intenso que prácticamente sacó de generación a todas las plantas termoeléctricas de la CFE que habían en el Pacífico, y sacó de generación a Infiernillo y a varias de las hidroeléctricas que estaban en el Pacífico, porque fue muy intenso. Y las únicas plantas que permitieron volver a prender el país fueron las hidroeléctricas del sureste, fue Malpaso y Angostura, en algo que se llama el arranque negro. Esto es como cuando viene un gran apagón, necesitan ustedes ir prendiendo poco a poco en su casa, pero si ustedes de repente suben el switch y están todos los aparatos conectados a su máxima potencia, refrigerador, televisión, todo está conectado, van a tener un problema. Entonces tienen que ir encendiendo poco a poco. Eso es el arranque negro, encender poco a poco el país. Bueno, eso lo aguantaron las hidros, y en el 85 fue un sismo verdaderamente intenso el que se vivió, pues destruyó una buena parte de la Ciudad de México, se cayó el edificio en Nuevo León, se afectaron un montón de gente. El número oficial de gentes muertas que dijimos que existían en México eran 10,000, cuando a fin de cuentas se calculan por lo menos 25,000, si no es que más. Y a fin de cuentas, ese sismo del 85 le pegó en los dientes al Infiernillo. Recuerden que les comenté que había sido enrocamiento a volteo. Aquí el enrocamiento se colocó con el tractor acomodando el enrocamiento. No se compactó el enrocamiento. Entonces, el Infiernillo verdaderamente aguantó el temblor.
como los merititos machos y machas, ¿no? Porque digo, no, yo no me rajo. Se presentaron unas grietas longitudinales, jóvenes, pero no falló la presa. La presa aguantó el sismo, y hay estudios, análisis cuidadosos, detallados de un muy buen investigador, el doctor Miguel Romo, organista del Instituto de Ingeniería, que trabaja en conjunto con un doctor Juan Mayoral, que revisan precisamente la parte sísmica de las presas. Hoy en día hay una iniciativa con la Universidad de Stanford de revisar en tiempo real los sismos en toda la franja del Pacífico mexicano, porque estamos a fin de cuentas en una franja muy activa. O sea, ustedes saben que las franjas más activas son tres. La de Japón, la que ocasionó el famoso Fukushima, la del Pacífico mexicano y la del Himalaya, ¿no? El Himalaya cada año crece, cada año el Himalaya está aumentando en altura porque la India se está incrustando en Asia. Entonces está teniendo fuertes y muy importantes sismos, que son los que se registran en toda la zona del Asia Central, y lo que ocasionó, por ejemplo, que cayera el Coloso de Rodas en su momento, etc. Pero en el Pacífico tenemos sismos grandísimos. El sismo más grande registrado hoy en día es un sismo en Chile, en Valdivia, que fueron 9.2 grados Richter. Pero se supone que aquí en las placas del Pacífico, en las placas que están alojadas toda la placa continental y la placa oceánica del Pacífico, se supone que se está almacenando energía. Hay una teoría que ustedes ya deben haber escuchado, que en Acapulco se espera un temblor arriba de 8.5 grados Richter, que le va a pegar a Acapulco durísimo, porque Acapulco no tiene un reglamento de diseño fuerte. O sea, los edificios grandes, altos de la zona de Acapulco Diamante sí lo tienen, pero no el Acapulco tradicional, donde está la zona la zona azul. Ahí hay edificios de condominios muy altos que no tienen reglamento sísmico. Pero el problema de si pega un temblor de ese tamaño en Acapulco es México. Estaríamos con un sismo a 380 kilómetros de distancia, pónganle que sean 400, que es nada. El sismo del 85 fueron 780 kilómetros. El sismo de Chiapas del 7 de septiembre del 17 estábamos a casi 1.200 kilómetros. Aquí estaríamos a 400 kilómetros y nos podría volver a pegar un sismo muy alto. Hay dos teorías. La gente que dice que se está acumulando la energía y que se va a presentar un sismo de ese tamaño, y hay gente que dice que no, que se está disipando poco a poco el movimiento en las placas, en las placas interoceánica y continental. Pues, palabras de sismólogos y de geólogos habría que ponerlos un poco en duda, pero habría que prever que sí nos pudiera tocar cualquiera de las dos. El sismo del 85, Infiernillo, dejó, y todavía creo que no ha dejado, la enseñanza completa de qué hacer en este tipo de presas cuando viene un sismo de ese tamaño. Todavía habría que revisar si ustedes están pensando en dedicarse al manejo de programas y al manejo de detalles, de estudios. Este sería un tema sensacional, hasta daría para una tesis de maestría y de doctorado. Acuérdense que una tesis doctoral tiene que aportar algo nuevo al conocimiento a nivel mundial, si no, no es tesis doctoral.
Y el requisito que hoy en día se pone, sobre todo en el CONACYT, es que para que ello suceda, ustedes lo que encuentran en su tesis doctoral lo tienen que plasmar en un artículo científico que se aprueba a nivel mundial para su publicación. Y hay revistas, bueno, se supone que toda revista con indexación científica establece que si no se hace una investigación original que aporte algo nuevo al conocimiento, no se publica. Y los más antipáticos, sangrones y exigentes en ese sentido son las publicaciones americanas, las que se hacen en la American Society of Civil Engineering y las publicaciones inglesas. Pero lo hacen ya en todo el mundo, ¿eh? Entonces, si ustedes mandan a la ASCE un artículo que tiene una revista de ingeniería hidráulica, de ingeniería geotécnica, de hidrología, de estructuras, de gerenciación de proyectos de construcción, tiene una gama de especialidades impresionantes. Si ustedes mandan un artículo y no es original a nivel mundial y no aporta algo en el mundo, no se los publican, ¿eh? Con la mano en la cintura les dicen, señores, gracias, esto ya está estudiado, esto no sirve. Entonces, sí, sí, vamos, no creo que tendremos que llegar para esto, pero este tipo de análisis, por ejemplo, comparar un sismo registrado con distintos métodos de análisis y encontrar con base en sus deformaciones el estado de esfuerzos real de las presas y con eso encontrar recomendaciones y aportar recomendaciones para presas futuras, hay pocas presas que en un momento dado tienen esa información para hacer ese retroanálisis. Infiernillo tiene una instrumentación brutal que la tiene la CFE y que se pide y que está publicado en varios artículos y que podría encontrarse, por ejemplo, la aplicación con el método de la viga cortante para el Infiernillo. Eso daría para una tesis doctoral y para una de licenciatura, para 2 de maestría y como para 3 o 4 de licenciatura. No echen en saco roto, muchachos, que en un momento dado podemos y debemos tener la posibilidad de hacer retroanálisis. Los retroanálisis son fantásticos, aportan mucho al conocimiento y puede ser con metas cortas, con metas específicas. ¿Algún comentario, por favor? ¿Puede repetir nada más? ¿Puede repetir nada más cuál era el tema de la tesis que dijo? El tema de la tesis, ¿de cuál tesis, Javier? Acaba de decir de que sería un buen proyecto de investigación de tesis. El poder analizar, por ejemplo, hay un método que se llama la viga cortante para evaluar sismos, que sería muy interesante. Mi tesis doctoral, Javier, en un momento dado fue un tema hidráulico, el análisis de riesgo por desbordamiento del Infiernillo, precisamente. Esa fue mi tesis doctoral. Y entre las investigaciones futuras que yo pongo es analizar con lo que se llama el análisis, el diseño probabilístico, que es un diseño que tuvo origen en la ingeniería mecánica, pero luego se aplicó a la ingeniería civil, en la que se evalúan riesgos, probabilidades de falla, que se evalúa todas las herramientas matemáticas de la estadística, evalúas el riesgo y lo que yo propongo es evaluarlo por cavitación, en el caso del Infiernillo. Eso daría para una tesis doctoral, pero se podría usar por ejemplo, como les decía, si a ustedes les interesan los métodos numéricos estructurales, el método de la viga cortante para determinar esfuerzos en una presa de esta naturaleza. Y hay cosas escritas, hay un montón de cosas escritas que se pueden hacer en el retroanálisis. En la Facultad de Medicina lo que hacen, jóvenes, es que, por ejemplo, los investigadores, yo soy investigador nivel 1 del SNI, y si yo tengo ganas de estudiar, lo que hacen es que a alumnos como ustedes
los ponen a investigar y a revisar posibilidades, los ponen a hacer artículos. Si se encuentran algo, ya se ponen como coautores y ya publican juntos. No, no es una mala sociedad. A fin de cuentas, se usa el conocimiento o el prestigio del investigador y lo suben a ustedes a un mundo de la investigación que se vuelve muy interesante. Muy interesante. Un investigador del SNI, un investigador nacional recibe además de su sueldo un estímulo económico. Hay 3 niveles y la verdad es que sí, los mejores científicos de México están en esos sistemas. Dale, muchas gracias. Ya bajamos de 25 participantes inscritos a 18, o ya se fueron algunos. Les ofrezco una disculpa. Sí se fueron, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, se empezaron a salir. Yo les ofrezco una disculpa por haberme conectado 6 minutos tarde y estamos acabando ahorita casi 5 minutos después.